Formado por Laura Jiménez, Holman Salcedo, Alfredo Rodríguez y mi persona, Ana Honda. Ok, el tronco encefálico. El tronco encefálico, o también llamado tallo cerebral, es la parte comprendida entre la médula espinal y el diencéfalo. Este va a estar dividido en tres porciones, de abajo hacia arriba, que van a ser el bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia o el puente y el mesencéfalo. Extendida a través del tronco encefálico se encuentra la formación reticular, que es una región de sustancia gris y blanca entremezcladas a manera de red, y el tronco encefálico ocupa la fosa craneal posterior. Ok, en una vista anterior podemos observar en el tronco dos surcos importantes. Está el surco protuberancial, que es el superior, y el surco bulboprotuberancial, que es el inferior. Ahí lo pueden observar. Y en la parte posterior, en una vista posterior, se puede apreciar una estructura en forma de rombo que es llamada cuarto ventrículo. Ok, en las estructuras que conforman entonces el tallo cerebral tenemos primero el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, o simplemente llamado bulbo, se continúa con la porción superior de la médula espinal, por abajo, y por arriba con el puente o la protuberancia. Este forma la parte inferior del tronco encefálico. Se extiende específicamente desde el nivel del foramen magno, que es el agujero occipital, hasta el borde inferior de la protuberancia, recorriendo una distancia de 3 centímetros. Al igual que la médula espinal, el bulbo raquídeo consiste en sustancia blanca y sustancia gris, pero estas están reorganizadas considerablemente. La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensoriales, que son los ascendentes, y los motores, que son los descendentes, que van a ir desde la médula espinal hasta el encéfalo. Parte de la sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo. Estos abultamientos se les conoce como pirámides, ahí están señaladas, y estas están formadas por los grandes tractos corticoespinales que van desde el cerebro a la médula espinal. Ok, justo por encima de la unión entre la médula espinal y el bulbo, el 90% de los axones de la pirámide izquierda van a cruzar a la derecha y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. Este entrecruzamiento se le conoce como decusación de las pirámides, allí lo pueden observar con el círculo rojo, y esto explica por qué cada lado del cerebro va a controlar a la mitad opuesta del cuerpo. Al interior del bulbo raquídeo se encuentran una serie importante de núcleos que son masas de sustancia gris donde las neuronas hacen sinapsis. Muchos de ellos nos van a controlar funciones vitales, como por ejemplo el centro cardíaco o núcleo cardíaco va a regular el ritmo e intensidad de los latidos cardíacos, así como el diámetro de los vasos sanguíneos. El centro respiratorio, o también llamado área de ritmicidad vulvar, va a controlar el ritmo básico de la respiración. Y otros núcleos del bulbo van a controlar los reflejos de la deglución, de la tos, de las náuseas, el vómito, incluso el hipo y el estornudo. Ok. En una posición lateral a cada pirámide se van a observar una elevación redondeada denominada oliva vulvar. Este es un centro de neuronas y dentro de ellas, dentro de las olivas, se encuentran los núcleos olivales inferiores. Las neuronas que las forman van a relevar impulsos desde los propios sectores que van a monitorizar la posición de músculos y articulaciones al cerebelo. Ya va. Ajá, y los núcleos relacionados con el tacto, la propiocepción consciente y la vibración se localizan en la parte posterior del bulbo. Estos núcleos son el núcleo grácil, que van a producir unas eminencias llamadas tubérculos gráciles, ahí en la imagen de la derecha pueden observarlos, y el núcleo cuneiforme, que va a producir una prominencia llamada tubérculo cuneiforme, son derechos e izquierdos. Muchos axones sensitivos ascendentes hacen sinapsis en estos núcleos y las neuronas postsinápticas transfieren la información al tálamo en el lado opuesto del encéfalo, por la decusación de las pirámides. Los axones ascienden hacia el tálamo por una banda de sustancia blanca llamada lenisco medial, que se extiende a través del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Ok. Finalmente, el bulbo contiene unos núcleos asociados con 5 pares craneales. Tenemos los núcleos vestibulococlear, que es el 8, el glosofaringeo el 9, el vago el 10, el accesorio el 11 en su porción craneal, y el hipogloso, que es el 12. Pero estos van a emerger de unos surcos específicos. Por ejemplo, el núcleo vestibulococlear, que es el 8, va a emerger de un surco llamado surco bulbopontino, que está señalado allí con colores amarillos. El, el núcleo, el surco retroolivar van a emerger de los nervios craneales 9, 10 y 11,
de arriba hacia abajo, ahí lo pueden observar en color azul, y del surco preolivar, eh, o, o también llamado anterolateral, van a emerger el nervio 12, que es el nervio hipogloso, que está marcado con color rojo. Ok, como se puede ver, el bulbo es una estructura muy especializada e importante desde el punto de vista funcional, porque participa en un gran número de funciones relacionadas con la nutrición, además de comunicar el encéfalo con la médula espinal. Él también conduce información sobre el aparato digestivo, circulatorio y respiratorio. Dado entonces que el bulbo controla un gran número de actividades, un traumatismo importante en la parte posterior de la cabeza o en la región superior del cuello puede ser fatal. El daño en el área rítmica es particularmente grave y puede causar la muerte. Los síntomas de una lesión que no es fatal en el bulbo van desde trastornos funcionales de los nervios craneales del mismo lado del cuerpo, como parálisis y pérdida de la sensación en el lado opuesto, hasta irregularidades en la respiración y el ritmo cardíaco. Básicamente, el bulbo raquídeo lo que tiene a su cargo son las funciones básicas y vitales. En caso de accidentes, como les dije, va a producir la muerte de manera inmediata por paro respiratorio o un paro cardíaco. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, perdón, pensé que no había activado el micrófono. Un momentito para encontrar la lámina. Dios mío, disculpen, no sé qué pasa. Ok, ajá. Buenas tardes, mi nombre es Laura Jiménez. Yo les estaré hablando sobre el puente o protuberancia. En primer lugar, sobre su aspecto macroscópico. El puente se encuentra por delante del cerebelo y conecta la médula oblonga con el mesencéfalo. Este mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo y su nombre de puente se debe a su aspecto, que presenta en su superficie anterior, similar a un puente que conecta los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo, como se puede observar allí en la imagen. En su superficie anterior es convexo y muestra muchas fibras transversales que convergen o se unen a cada lado para formar el pedúnculo cerebeloso medio, señalado allí con un punto azul. Posee una hendidura superficial en su línea media, denominada surco basilar, señalada allí con un punto naranja. Este surco alberga a la arteria basilar. Sobre la superficie anterolateral emerge el nervio trigemino a cada lado. Este es su origen aparente. Como podemos ver, allí está señalado en uno de los lados con un círculo rojo. Cada nervio está formado por una parte más pequeña, conocida como raíz motora, y una parte lateral más grande, denominada raíz sensitiva. En el surco que existe entre el puente y la médula oblonga, desde su parte media hasta la lateral, emergen los siguientes nervios que están señalados allí con puntos negros. Está el abducen, el facial y el vestíbulo coclear. En su superficie posterior, la vista del puente está oculta por el cerebelo, aunque en esta imagen se puede apreciar sin el cerebelo. Esta forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo y tiene una forma triangular. La superficie posterior está limitada lateralmente por los pedúnculos cerebelosos superiores, señalado allí uno de ellos con un punto rojo. Este está también dividido está dividido en dos mitades simétricas por un surco medio, que está señalado allí con un rectángulo negro.
Por fuera de este surco existe una elevación alargada a ambos lados de este surco, denominada eminencia medial. En el extremo inferior de esta eminencia existe una ampliación ligera, que es el colículo facial. Esta es producida porque la raíz del nervio facial se enrolla alrededor del abducen, eso lo vamos a observar en la siguiente imagen luego de esta. Y en el piso de la parte superior, esta posee un color gris azulado, se ve señalado allí con un puntito azul. Naturalmente esta tiene un color gris azulado y se le conoce como sustancia ferruginosa. Esta sustancia adquiere importancia debido a que ella secreta o segrega un neurotransmisor denominado noradrenalina. Ok, en cuanto a la estructura interna del puente, esta para su estudio se divide en dos niveles o en dos cortes. Este es el primer corte, que es un corte transversal a través de la parte inferior, donde se observa el colículo facial, y el segundo corte se va a observar en la siguiente imagen, que es a través de su porción craneal. En este corte les iré mencionando las estructuras más importantes que se encuentran allí, comenzando con el lemnisco medial, que está señalado allí con un rectángulo azul. Este rota a medida que pasa de la médula oblonga al puente. Por rotar me refiero a que sufre una decusación. Este está situado por delante del núcleo motor del nervio facial, señalado allí con un rectángulo naranja, y su función es la de recibir información propioceptiva de manera contralateral del cuello hacia abajo. Contralateral debido a que, como mencioné antes, sufre una decusación, entonces eh, va a percibir la información del lado contrario del cuerpo. Continuando con la siguiente estructura, sería el núcleo facial, señalado allí con un rectángulo naranja. Este se encuentra detrás de la parte lateral del lemnisco medial, que es la estructura que les acabo de mencionar anteriormente. Este núcleo es la localización de la primera neurona encargada de la inervación del músculo de la expresión facial, de allí su nombre de núcleo facial. Las fibras de este nervio, de este núcleo, giran alrededor del nervio abducen, como podemos ver allí. El nervio abducen está más arriba y está señalado con un rectángulo rojo. Este núcleo del nervio abducen es la localización de la primera y única neurona encargada de la inervación del músculo recto lateral del ojo, es decir, que esta gira el ojo hacia afuera o lo abduce, de allí su nombre de núcleo del nervio abducens. Y las fibras del nervio facial, como vimos ya hizo su giro alrededor del nervio abducens y luego va a salir a la parte anterior del puente. La siguiente estructura es el fascículo longitudinal medial, señalado allí con un rectángulo negro. Este se encuentra debajo del piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es esa parte blanca que está allí dentro del dibujo. Esta está debajo de ese piso allí del cuarto ventrículo y es la vía principal que conecta diferentes núcleos, específicamente el vestibular, el coclear, el núcleo del oculomotor, del troclear y del abducen. Estas conexiones de estos distintos núcleos permiten la relación entre la visión y el equilibrio. Y también la coordinación entre los movimientos oculares de los dos ojos simultáneamente. Es decir, que nuestros ojos se van a mover siempre mirando a un mismo punto, a un mismo objeto, para que a nuestro cerebro pueda llegar una sola imagen. La siguiente estructura es el núcleo vestibular medial, que está señalado allí con un óvalo verde. Esta es responsable del equilibrio y se encuentra por fuera del núcleo del abducen. Tiene una estrecha relación con el pedúnculo cerebeloso inferior, que está señalado allí con un óvalo rojo, y también se encuentran a este nivel los núcleos del coclear posterior y el anterior, que son responsables de la audición, aunque no se pueden apreciar aquí en la imagen. Ambos núcleos, el del vestibular y el coclear, se unen para formar el nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal. La siguiente estructura es el núcleo espinal del trigémino y su fascículo, que está señalado allí con un óvalo naranja. Este se encuentra situado en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior y es la localización de la segunda neurona, que es vía aferente del dolor y de la temperatura de la cara. La siguiente estructura es el cuerpo trapezoide o trapezoideo, señalado allí con un óvalo negro. Esta es responsable de los reflejos auditivos y es parte de la vía auditiva. Está formada por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo trapezoide y corre transversalmente sobre la parte anterior del tegmento.
Las siguientes estructuras son las fibras transversales del puente, señaladas allí con un óvalo azul. Estas penetran el pedúnculo cerebeloso medio y se distribuyen hacia los hemisferios cerebelosos. Esta conexión produce la vía principal que une la corteza cerebral con el cerebro. La siguiente estructura es la formación reticular, que aunque no está señalada aquí en la imagen, está debajo del óvalo rojo. Allí está la formación reticular señalada. Esta es una estructura del tallo encefálico que va desde la protuberancia hasta la parte caudal del diencéfalo y se encarga de de los ciclos circadianos, es decir, que se encarga del sueño y de la vigilia. Por último, en el corte transversal de la porción craneal, aquí son pocas las estructuras que les estaré mencionando, debido a que la mayoría se repite, es decir, que son las mismas que en el corte anterior. Comenzando con la estructura que aquí se ve que es ay, perdón, en un rectángulo rojo, que es el núcleo motor del nervio trigémino. Este está situado debajo de la parte lateral del cuarto ventrículo, que es esa parte blanca que podemos observar dentro del dibujo. Sus fibras motoras emergen en un trayecto anterior hasta salir en la parte anterior del puente. Por debajo tenemos el núcleo sensitivo principal del trigémino en un rectángulo naranja. Este se encuentra por fuera del núcleo motor y sus fibras sensitivas aferentes cursan a través de la sustancia del puente y también emergen en su porción anterior. Y por último, ahí señalado en un rectángulo azul está el lemnisco espinal. Este conduce información sensitiva y está situado en el extremo lateral del lemnisco medial. Bueno, esta imagen es solamente para resumir lo que les acabo de explicar, son las estructuras principales que se encuentran en ambos cortes que les mostré allí. Sirve para estudiar. ¿Listo? Bien, buenas tardes, soy Holman Salcedo. Continuando con la exposición, voy a continuar hablando sobre lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo o cerebro medio, este se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo. Este mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo, atravesado por el conducto del mesencéfalo o conducto cerebral o conducto de Silvio. Este mismo conducto conecta lo que es el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo por debajo. Como las demás estructuras ya mencionadas, el mesencéfalo este presenta tractos y núcleos. Bien, la parte anterior contiene un par de tractos llamados pedúnculos cerebrales. Por ellos pasan los axones neuronales motoras de los haces corticoespinales, corticoprotuberenciales, corticobulbares, que estos conducen impulsos desde el cerebro hasta la médula espinal, hasta la protuberancia, hasta el bulbo, respectivamente. También contienen neuronas sensitivas que van desde el bulbo al tálamo. La parte posterior se denomina tegmento o tectum. Este presenta 4 elevaciones redondeadas, dos superiores o colículos o tubérculos cuadrigéminos superiores, que estos contienen que estos núcleos actúan como reflejos visuales. Aquí a través de los circuitos neuronales que van desde la retina al colículo superior y de aquí a los músculos extrínsecos del ojo, ya que los estímulos visuales ya que estos estímulos visuales provocan el movimiento ocular para rastrear imágenes de movimientos y para examinar imágenes detalladamente. Bien, estos colículos también son responsables de los reflejos que gobiernan los movimientos de los ojos, la cabeza y el cuello, en respuesta a estos estímulos. Los colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores, estos contienen los núcleos que forman parte de la vía auditiva, ya que
Estos reciben impulsos de los receptores del oído y lo envían al tálamo. Estos núcleos también son centro de reflejo de sobresalto, de movimiento repentino de la cabeza y del cuerpo en respuesta a un ruido intenso, como por ejemplo un disparo. Bien, el mesencéfalo contiene otros núcleos como sustancia negra, derecha e izquierda, que estos son núcleos grandes y pigmentados, formados por células dopaminérgicas, que estas se originan en la misma sustancia negra y se proyectan hacia los ganglios basales. Estos ayudan a controlar la actividad muscular del subconsciente. La pérdida de estas neuronas está asociada con lo que es el síndrome de Parkinson. Bien, también podemos observar aquí en la diapositiva los núcleos rojos derecho e izquierdo. Su color rojo se debe a su rica vascularización y a la presencia de pigmento férrico en los cuerpos neuronales. Los axones del cerebro y la corteza cerebral hacen sinapsis con los núcleos rojos y estos actúan junto al cerebelo para coordinar los movimientos. Otros núcleos que están asociados con el mesencéfalo son los núcleos del nervio oculomotor y del troclear o patético. Muchas gracias. Ok, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Ajá, yo les voy a hablar, mi nombre es Alfredo Rodríguez y yo les voy a hablar sobre los pares craneales. Los pares craneales nos permiten realizar nuestra rutina diaria de una manera cómoda y eficiente, ya que toma parte de la información de nuestros sentidos y la envía al cerebro, y del cerebro a algunos de nuestros músculos y vísceras. Los nervios craneales son 12 pares de nervios que atraviesan pequeños orificios en la base del cráneo. Estos nervios son responsables de llevar la información, conectar el cerebro a diferentes partes del cuerpo, órganos sensoriales, motores, músculos, etcétera. La clasificación de los pares craneales, cada nervio se clasifican en que cada nervio está emparejado y presente en ambos lados del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de nervios que están en el hemisferio izquierdo se encuentran en el hemisferio derecho. Los nervios craneales que emergen por encima del tronco cerebral son los pares 1 y 2. Del cerebro medio son los pares 3 y 4. Desde el puente troncoencefálico se encuentran los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. De la médula oblongada, los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Los pares craneales, según su función, tenemos la función sensitiva, formada por los nervios craneales 1, 2, 6 y 8. Asociada con la movilidad ocular y párpados, tenemos el nervio craneal 3, 4 y 6, relacionados con el cuello, la lengua, la activación de los músculos linguales. Tenemos los nervios craneales 11 y 12. Y considerados de función mixta, tenemos los pares craneales 5, 7, 9 y 10. Y también como fibras parasimpáticas tenemos los pares craneales 3, 7, 9 y 10. A continuación les voy a hablar sobre los pares craneales de acuerdo a su número. El nervio olfatorio. El nervio olfatorio es el primero de los 12 pares de nervios craneales, es un nervio sensorial y es el encargado de transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hasta el cerebro. Su origen real son las células de la mucosa olfativa y su origen aparente es la cara interior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del etmoides. El par número 2, que es el nervio óptico, este par craneal es el segundo de los 12 pares craneales
y es el responsable de conducir los estímulos visuales al cerebro. Su origen real es la capa de células gangliolinares de la retina y su origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. El nervio número 3, el nervio oculomotor. Este nervio craneal también se conoce como el nervio del motor ocular común. Es el tercero de los 12 pares craneales. Controla el movimiento ocular. También es el responsable del tamaño de la pupila. Su origen real, el núcleo ubicado entre la sustancia gris del suelo, del acueducto, del silvio en la calota peduncular o mesenfálica. Su origen aparente es la superficie de la cara interna de los pedúnculos cerebrales o mesencéfalos, un sitio llamado surco del motor ocular común. En el par número 4 tenemos el nervio troclear. El nervio troclear tiene una de las funciones motoras y sománticas que están conectadas al músculo oblicuo superior del ojo, pudiendo hacer que los globos oculares se muevan y roten. Su núcleo también se origina en el mesencéfalo, así como el nervio oculomotor, que este es el cuarto de los 12 nervios craneales. Su origen real, el pedúnculo cerebral, justo debajo de uno de los nervios motor ocular común, y su origen aparente es la parte posterior de los pedúnculos cerebrales en un área conocida como la válvula de Bussens. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio craneal mixto, sensitivo, sensorial y motor, siendo el más grande de todos los nervios craneales. Es el quinto de los 12 pares craneales y su función es llevar la información sensible a la cara, transmitir información para el proceso de masticación. Las fibras sensoriales transmiten sensaciones de tacto, dolor y temperatura desde la parte frontal de la cabeza, incluyendo la boca y también desde las meninges. Su origen real, el tronco encefálico, formando parte de varios núcleos de sustancia gris que ocupan la totalidad del tronco. Su origen aparente es anterolateral de la protuberancia del tallo encefálico o puente. El sexto par craneal o nervio abducens se conoce como el nervio craneal externo del motor ocular y es el sexto de los 12 pares craneales de nervios. Es un par craneal de motor responsable de transmitir los estímulos del músculo recto externo del ojo y por tanto permitiendo que el ojo se mueva al lado opuesto donde tenemos la nariz. Su origen real es el núcleo de la protuberancia ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo y su origen aparente es el surco bulboprotuberencial a ambos lados del agujero ciego. El séptimo nervio se llama el nervio facial. El nervio facial, este es otro par craneal mezclado, puesto que consiste en varias fibras de nervios que realizan diversas funciones, como